Ahora sí. Ahora sí, ahora la van a ubicar todo, doctora. Es el tema de tener que compartir con los hijos, me imagino, ¿no? Sí, claro. Si fuese solo eso. Bueno, aprovecho, Sofía, para presentarme. Yo soy Laura Farfán, secretaria de Extensión de la Facultad, y bueno, Dardo nos pidió, aprovechando tu generosidad y tu presencia y el hecho de que te hayas sumado a la cátedra, en esta clase abierta de la Cátedra de Procesal Constitucional, que le diéramos difusión a través de la Secretaría, así que en realidad mi participación acá es para darte las gracias institucionalmente y bueno, y darte la bienvenida virtual a la Facultad de Derecho de la UNCUYO. La verdad es que estamos felices y la convocatoria que hemos tenido da cuentas también del éxito de haberte convocado, así que muchísimas gracias. En realidad creo que lo que ocurre es que es un tema muy actual. Les agradezco muchísimo haberme invitado a hablar. Es un tema muy actual, pero muy técnico. Entonces permite dar una visión técnica sobre una cuestión en debate. Veo que está Carmen. Carmen, ¿cómo estás? Un gusto verte. Hay profesoras de traslado. Ella es... Hola, Sofi, ¿cómo estás? Estoy silenciada porque la regla decía que estuviéramos silenciadas. Carmen, ¿de dónde sos? Un gusto de verte, Sofi. ¿Vos sos de Salta? No, ¿de dónde sos? De Tucumán. De Tucumán, perdón. Así que estamos cubriendo todo el mapa, muy interesante. Todo el mapa, exactamente. Es lo que nos permite la virtualidad, ¿no? Sí, es lo bueno que tiene la virtualidad. Bueno, doctora, yo le voy a hacer una pequeña presentación. Como dijo la doctora María Laura Farfán, esta es una clase de la Cátedra de Derecho Procesal Constitucional que ha comenzado este semestre en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Tenemos pocos inscriptos porque se aprobó en julio el plan, se aprobó todo, entonces hemos empezado con 4 alumnos. Por eso la clase la hemos hecho abierta, hemos hecho una clase abierta de la cátedra. La doctora María Sofía Gómez, muchos de ustedes ya la conocen, es catedrática en Derecho Constitucional de la Universidad Católica Argentina, profesora adjunta por concurso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, doctora en Derecho en la Universidad Católica y máster en la Universidad de Georgetown, profesora de posgrado en varias facultades, en la UBA, en la Universidad Católica Argentina, en la Universidad Austral, en la Universidad de La Plata, en la Universidad de Cuenca del Plata, en la Escuela de Capacitación de Abogados, etc. La doctora ha publicado un libro que es muy conocido, que es el Recurso Extraordinario Federal, en la Ley 48, y más de 100 artículos en revistas especializadas. Y pertenece, junto con su padre, al Centro Argentino de Derecho Procesal Constitucional, que tengo que ser el más importante de la Argentina y con repercusión en toda América e Iberoamérica, porque depende del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Doctora, bueno, estamos muy agradecidos por su presencia y ya la hemos escuchado algunos, pero los algunos nunca no la conocen. Por eso, bueno, queda este espacio en sus manos y confiado y con una gran expectativa sobre lo que usted nos va a enseñar y nos va a ilustrar. Bien, le agradezco muchísimo la presentación, le agradezco muchísimo la convocatoria y los felicito por dar inauguración a esta cátedra de Derecho Procesal Constitucional. Es una de las ramas o es una de las asignaturas que ha tomado más protagonismo en la actualidad frente a la gran judicialización de tantos conflictos políticos. Entonces, el mantener un análisis no solamente coyuntural, sino específicamente técnico, teniendo en cuenta específicamente los diseños de los procesos, su impacto institucional, los diseños de la magistratura constitucional, de una manera trascendente y transversal y no sometida solamente a la cuestión coyuntural, me parece que es un elemento no solamente fundante en lo que es la formación profesional de todos nosotros, sino que tiene un impacto transversal en la cultura cívica de nuestra sociedad. Entonces aplaudo esta nueva cátedra de Derecho Procesal Constitucional, aplaudo tanto al doctor Dardo Pérez Walde que me ha convocado, como a la Secretaría de Extensión que ha tenido esta brillante idea de darle este perfil abierto,
porque me parece que convocarnos a todos a hablar sobre estos temas nos hace más ciudadanos, menos súbditos y nos da una presencia importante en el debate institucional. Así que muchas gracias por la convocatoria. De hecho, dado que el tema era recurso extraordinario federal, incluía una pequeña referencia a un tema que está hoy en boca de todos, que es el per saltum, y cómo se da este per saltum ante la Corte, que sabemos que no es específicamente esta figura, pero es de alguna manera un primo hermano de la figura. Porque estamos hablando, ante todo, de una herramienta procesal, de una herramienta que como tal es instrumental. Es instrumental a la supremacía constitucional y es instrumental al perfil institucional de la Corte. Porque esta herramienta, el recurso extraordinario federal, es la herramienta que por excelencia hace actuar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si hacemos un estudio cuantitativo, vamos a encontrar que el 90% de causas que tramitan ante la Corte Suprema de Justicia hoy se inician o tienen lugar a través del recurso extraordinario federal o el recurso de queja que se da ante la denegación del recurso extraordinario. Entonces estamos hablando del instrumento procesal que por excelencia hace actuar a nuestro máximo órgano jurisdiccional, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y sin embargo, a pesar de ese diagnóstico actual, también vamos a encontrar de que se encuentra regulado por una de las primeras leyes fundantes de nuestro diseño constitucional, como es la Ley 48. Entonces, es una herramienta sumamente actual, es una herramienta que está al servicio del rol institucional de un órgano que es cabeza de un poder del Estado como la Corte Suprema, pero que a su vez se encorseta, se enlaza en un diseño procesal del año 1863. Entonces encontramos esa dicotomía. ¿Puede satisfacer a la dinámica actual de actuación de la Corte Suprema un diseño institucional de 1863? Y de hecho, uno de los grandes temas que se está planteando hoy en doctrina, y es uno de los temas que forma parte tanto de la actual reforma judicial como del anteproyecto de reforma del Código Civil y Comercial que circulaba anteriormente, me refiero antes de este proyecto último presentado por el Ejecutivo, tienen que ver con la modificación de algunos de los aspectos troncales que vamos a ver hoy. Entonces yo les voy a traer también cuáles serían las propuestas de modificación que se están manejando. Entonces vamos a hacer no solamente una descripción, sino también tener en cuenta qué perfiles, qué opciones se están manejando. Pero esto no deja de ser un curso de grado y para intentar ser lo más simple posible, esta es una herramienta que tiene una alta complejidad en su utilización y en su implementación por el tribunal, me pareció que era interesante traerles un diagnóstico bastante simple que tiene que ver con, acá, ahí está, que tiene que ver con ¿de qué hablamos cuando hablamos de un recurso extraordinario federal? Y a mí siempre me parece interesante compartir con ustedes o partir de la base de una cuestión hasta de presentación. Yo no voy a mostrarles muchas diapositivas, no, estoy en otra. ¿Están viendo ahora la diapositiva de recurso extraordinario federal? ¿No? Perdón. No estás compartiendo. La estoy compartiendo y ahora no sé cómo salir de aquí. La vi y no la vi. Bueno, no se preocupen, no la comparto. Igual ustedes tienen acceso a este material. No se preocupen, ustedes tienen acceso a este material porque le remití al doctor Pérez Walde, que seguramente lo va a poner a disposición de ustedes, pero es muy simple. La idea básicamente es que estamos hablando de un recurso que es extraordinario y que se enlaza en base al contenido federal de ese recurso. Y esas tres palabras ya nos delimitan, ya nos brindan la presencia, la personalidad de este remedio procesal. Y generalmente cuando se habla del recurso extraordinario federal, se habla de requisitos propios y de requisitos generales, es decir, requisitos característicos de cualquier tipo de recursos y requisitos específicamente del recurso extraordinario federal. Yo voy a describir todos en conjunto y les voy a ir mencionando cuál es propio y cuál es genérico. Bueno, entonces hablamos de un recurso extraordinario federal. En cuanto a recurso, deben existir algunas condiciones que se consideran propias de cualquier otro recurso. Por ejemplo, debe existir un proceso judicial. Ese proceso judicial va a demandar la existencia de caso.
Para que exista caso tiene que haber un agravio. Recuerden ustedes que cuando analizaron en su momento en derecho procesal la noción de jurisdicción, tienen en cuenta que la jurisdicción es contenciosa, es decir, actúa frente a la idea de un conflicto donde un agraviado o alguna persona lesionada en sus derechos busca la tutela. Entonces tiene que haber agravio. Esas son características genéricas que se dan frente a cualquier recurso y que vamos a encontrar en el recurso extraordinario federal. Entonces, debe haber una cuestión judiciable, es decir, no debe encontrarse dentro del marco de las denominadas cuestiones políticas no judiciables, cuestiones ajenas a la revisión jurisdiccional, que era un concepto que existía tradicionalmente y que hoy en día está sumamente reducido, pero por ejemplo, la declaración de guerra se considera cuestión política no judiciable. Entonces, debe haber caso, debe haber cuestión judiciable, como debe haber caso, debe haber agravio. Ese agravio tiene que ser actual, no puede ser un agravio hipotético, no puede ser una lesión hipotética o que ya volvió abstracta. Todas esas características son propias de cualquier recurso, lo van a encontrar en el recurso de apelación, en el recurso de revocatoria, si lo consideran recurso, es decir, en cualquiera, en el recurso de casación. Entonces, la van a encontrar también en el recurso extraordinario federal. ¿Qué otras características? Como es un recurso, implica la reconsideración de una decisión ya adoptada por un tribunal. Entonces, esas características las vamos a encontrar nuevamente, tanto como en el recurso de apelación como en el recurso de casación, en el recurso extraordinario federal. Lo que ocurre es que como este es un recurso extraordinario, no basta con que exista cualquier caso, ni basta con que exista cualquier decisión, ni tampoco con que esa decisión sea emitida por cualquier órgano. Como este es un recurso extraordinario, va a estar específicamente calificada, va a ser muy característica el tipo de caso que debe haber o cuál es el agravio que se debe plantear y cómo debe ser la sentencia que se está recurriendo y quién es el tribunal que la dictó. Entonces, tenemos todas las características propias de un recurso, pero calificadas en clave excepcionalidad. ¿Y cuál es el elemento específico excepcional que califica y le establece el corazón, establece el núcleo central, establece la columna vertebral del recurso extraordinario federal? Que esté la Constitución en juego. ¿Y cómo lo denomina eso la doctrina y la técnica legislativa? Que haya cuestión federal. Esa va a ser el corazón, la columna vertebral del recurso extraordinario federal. Entonces, recordemos los elementos genéricos, que sea cuestión judiciable, que haya caso, que haya agravio actual, no hipotético ni remoto, que haya una decisión de tribunal y que esa decisión sea, tenga determinadas características, van a estar calificadas en clave excepcionalidad a la luz específicamente de la cuestión federal y vamos a analizar específicamente qué debe entenderse por la cuestión federal. Pero además, como estamos hablando de un recurso, como dijimos, extraordinario, que excita, que hace actuar al máximo órgano jurisdiccional, entran en juego de manera muy marcada determinados requisitos formales que tienen que ver no solamente con la interposición en sí del recurso, sino con la preparación del recurso. El recurso extraordinario federal tiene una característica que es un recurso que se prepara. ¿Esto qué significa? No solamente tiene requisitos formales cuando yo lo quiero introducir, cuando yo quiero instar esa instancia recursiva propia de cualquier otro recurso, sino que también lo debo preparar antes, cuando realizo el primer acto procesal, cuando ejerzo la primera instancia de acción o de pretensión, es decir, cuando deduzco demanda, o cuando introduzco por primera vez el corazón del recurso, que es la cuestión federal. Entonces vamos a encontrar que hay aspectos formales que implican la preparación, el prerecurso, le dice Néstor Sagüez, y que tienen que ver también con la interposición, y que son muy rigurosos. Fíjense que en este caso hasta se establece cuántos renglones, cuántas páginas, qué letra, cómo se cita, hasta esos aspectos están regulados. Y esos aspectos están regulados en una acordada. Entonces vamos a analizar también eso que tiene que ver, como les dije, con el carácter extraordinario del recurso extraordinario federal. Y también vamos a analizar qué tipo de sentencia puede ser recurrida y contra qué tipo de tribunal se pueden articular estos remedios. Esa es la idea de un recurso, pero que es extraordinario y que se centra en la cuestión federal. Lo pueden sacar del nombre, recurso extraordinario federal. Entonces vamos a empezar con el primer punto. ¿Qué debe entenderse por cuestión federal? ¿Qué es el corazón? ¿Qué es la columna vertebral? A la luz de eso vamos a entender cuándo hay que interponerlo, contra qué agravio se puede interponer, cómo debe ser la argumentación del recurso, etc. Entonces, ¿qué
¿Cuál es la cuestión federal? ¿Cuándo podemos decir que hay una cuestión federal que habilite el accionar de la Corte como una vía de revisión de las decisiones de los otros tribunales? Imagínense cuantitativamente la cantidad de tribunales en juego, tanto provinciales como federales, y la posibilidad de que la Corte revise justamente es muy exagerada, es una última instancia. Entonces, solamente va a actuar la Corte cuando está en juego la Constitución. ¿Y esto por qué? Esto tiene que ver con una razón histórica. Originariamente, este modelo que vamos a estar viendo ahora de recurso extraordinario federal fue tomado de Estados Unidos de América. Se copió al diseño institucional de la primera ley adoptada en Estados Unidos que se denominaba Judiciary Act, como una legislación propia de la organización del Poder Judicial, ¿no? Judiciary Act. Y cuando se pensó ahí, ¿cuándo debía actuar la Corte? ¿Cuándo la Corte debía actuar? Se tuvo en cuenta un aspecto histórico. Ustedes recuerdan que la primera constitución fracasada en Estados Unidos era una constitución que establecía un régimen confederado. ¿Cómo sería un régimen confederado? Una unión de estados con fines defensivas y sobre todo de defensa a nivel internacional, ¿no? Pero cada estado se mantenía como soberano. Esa constitución fracasó. No fue posible articular, no fueron posibles ponerse de acuerdo. Entonces, cuando se diseñó la nueva Constitución, que se creó justamente el régimen federal y se generó la Constitución federada, se pensó en que los órganos centrales, el Congreso, el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema, solamente podían actuar para mantener unido el sistema federal. Por eso se pensó que los órganos centrales del gobierno central iban a actuar como reaseguro del sistema federal. Y solamente ahí, fuera de eso, en el diseño estadounidense, no podían invadir potestades de las provincias o potestades de los, justamente, estados soberanos. Entonces, cuando se diseñó cuándo iba a actuar la Corte, se pensó, solamente va a actuar la Corte cuando esté en juego la Constitución Nacional. ¿Y eso qué significa? Cuando haya que definir la interpretación de esa Constitución, cuando esté en juego una ley provincial por ser contraria a la Constitución, o también una ley federal por ser contraria a la Constitución, o cuando esté en juego una ley provincial por ser contraria al derecho federal, por ser contraria a aquellas normas que dicta el Congreso Nacional y que son uniformes para todo el país porque hay un interés federal en juego. Entonces, fíjense, en su momento, cuando se diseñó lo que sería el recurso extraordinario federal en Estados Unidos y esa Judiciary Act que después nosotros tomamos, se pensó que la Corte solamente iba a actuar para tutelar que exista una interpretación única de la Constitución cuando hay que interpretar a la Constitución en sí, cuando hay una ley provincial o federal que atentan contra la Constitución o cuando hay una ley provincial que atenta contra el derecho federal, contra el derecho dictado por el Congreso de la Nación para que se aplique de manera uniforme en el resto de la República. Esa era la razón histórica. Claro, como ustedes deben pensar, y de hecho pasó así, ese fue el diseño originario y a los pocos años de funcionamiento los órganos centrales no quisieron acotar su funcionamiento solamente a esas funciones y empezaron a querer abarcar más allá de lo que correspondía y poco a poco se fue incorporando en el acceso a la Corte y así como también en las potestades del Congreso, más potestades de las que originariamente pensó el constituyente originario. Pero la norma que regula el recurso extraordinario federal, el artículo 14 de la ley 48 en nuestro caso, que es una copia justamente de la Judiciary Act, lo que establece son esas tres causales de cuestión federal. Y lo vamos a encontrar específicamente en el artículo 14. La cuestión federal simple, cuando está en juego la interpretación de una norma constitucional, y la cuestión federal compleja, cuando está en juego un conflicto normativo entre alguna ley provincial o federal y la Constitución, o alguna norma provincial con una norma federal. ¿Y por qué este último supuesto genera cuestión federal? Porque la Constitución dice que el derecho federal es supremo al derecho provincial. Eso lo dice en el artículo 31. Entonces, si hay una ley provincial que atenta contra una norma federal, en el fondo se está violando, se está afectando ese artículo. ¿Quedan claras entonces las tres causales
de cuestión federal simple, hay que interpretar la Constitución, cuestión federal compleja, hay conflicto normativo, compleja directa cuando la ley en juego atenta directamente contra la Constitución y compleja indirecta cuando hay una cuestión de supremacía. La ley provincial atenta contra la ley federal y eso implica afectar el artículo 31. ¿Quedó claro? Esos tres supuestos solamente eran las variables originarias para que se acceda a la Corte. Y si ustedes ven, a ver si lo puedo, si lo tengo aquí y lo puedo compartir, si ustedes ven, esperen un minutito, esta ha sido el texto de los artículos. A ver. No sé si allí están viendo lo que les digo, lo que es el agravio federal histórico, las cuestiones complejas, las cuestiones simples, y fíjense, yo les transcribí, allí están viendo. Sí, lo estamos viendo. Perfecto. Sí, perfecto. Entonces estamos bien. Ahí tenemos las cuestiones federales complejas, cuando se pone en cuenta o en conflicto entre una ley y la Constitución, o entre la supremacía de las dos leyes, que son las cuestiones federales mencionadas por el inciso primero y segundo del artículo 14 de la ley 48, y la cuestión federal simple cuando está en juego la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución. Y ese es justamente el diseño de cuestión federal que establece el artículo 14 de la ley 48. Entonces, en definitiva, para que esté en juego una cuestión federal, para que yo pueda articular recurso extraordinario federal, necesito o que esté en juego la Constitución o que esté en juego el derecho federal. ¿Cuál es el derecho federal? Es aquel conjunto de normas que dictó el Congreso de la Nación fuera del marco del 75, inciso 12. ¿Cuál es el 75, inciso 12? Los códigos de fondo. Los códigos de fondo y de forma federal se denominan derecho común. Los códigos de fondo se denominan derecho común. ¿Esto qué significa? El Código Civil y Comercial, el Código, la legislación de fondo laboral, aeronáutico, etcétera. Esas son normas que si bien las dicta el Congreso de la Nación, no las dicta por existir la necesidad de federal, un interés federal en que haya una legislación uniforme. Entonces, cuando está en juego una norma de derecho común, cuando está en juego una norma de derecho penal o cuando está en juego una norma del Código Civil, per se, la interpretación per se de esa norma, no hay cuestión federal. Cuando está en juego el derecho provincial, tampoco hay cuestión federal. Solamente cuestión federal cuando está en juego la Constitución o una norma de derecho federal dictado por el Congreso de la Nación fuera del 75, inciso 12. He sido clara con esto porque tal vez para los alumnos de grado es un poquito más complicado de entender, pero lo más importante de desentrañar es que para el recurso extraordinario federal tiene que estar en juego la Constitución. Tiene que estar en juego sangrando un elemento constitucional que justifique justamente el accionar de ese máximo órgano constitucional del Poder Judicial Nacional. Porque de la otra manera se pensó originariamente que se iba a afectar las autonomías provinciales o que la Corte iba a avanzar más allá de lo que le correspondía históricamente. Ahora, ese fue el diseño que se pensó para la Corte estadounidense en los inicios del siglo XIX y se tomó para la Corte argentina a mediados del siglo XIX. ¿Es ese el rol institucional que queremos de la Corte? ¿Queremos sostener la misma existencia de cuestión federal o queremos que la Corte Suprema actúe frente a otros supuestos? Bueno, dentro de ese diagrama normativo, la Corte ha excedido su margen de acción y empezó a incorporar doctrinas que le permitieron actuar incluso cuando no había cuestión federal. Y eso lo fue articulando a través de distintas variables. La forma más clásica era la sentencia arbitraria, pero también lo ha hecho en algunos casos frente a gravedad institucional o incluso en otros supuestos como sería responsabilidad internacional del Estado. Yo les voy a comentar un poquito cuáles han sido esas doctrinas y cómo se encuentran hoy actualmente desarrolladas. ¿Por qué? Porque tanto la doctrina de sentencia arbitraria como la doctrina de gravedad institucional, que si bien se generaron en otros momentos, tuvieron su gran eclosión en la década del 90 y a partir de allí ha habido como un retroceso. Entonces yo les voy a plantear las dos doctrinas para después comentarles cómo están en la actualidad. ¿Bien?
Si quieren hacerme preguntas, pueden ir parando, ¿eh? No hay ningún inconveniente, ¿eh? No tengo ningún problema, son bastantes personas, pero... Sí. Yo quería realizarle una pregunta, si me lo permite. A ver. Yo la voy siguiendo con las diapositivas que usted compartió. ¿Por qué número de diapositivas estaría...? Mire, yo no... Para hacer... bien. Bájele el sonido, no va a haber doble. Me escucho a mí misma y ahí está. Yo no sigo literalmente todas las diapositivas, pero por ahora estamos en las 6 y en realidad estamos pasando a las 7, o sea, la dinámica, cómo se ha mutado, ¿no? Y ahora vamos a pasar a analizar sentencia arbitraria. Como ustedes recuerdan, la noción de sentencia arbitraria fue una noción muy, muy utilizada, sobre todo en la década, gracias Jessica, en la década del 90, y partía de una, yo se los voy a presentar preliminarmente para demostrarles cómo está en la actualidad, ¿no? Se partía de una idea fundamental. La sentencia, la decisión jurisdiccional, que no es una razonable derivación del derecho vigente según las circunstancias específicas del caso, sino que es, como se dice, una sentencia notoriamente injusta, una sentencia aberrante. Se usaban siempre fórmulas extremas. Esa sentencia que no reviste esas características, sino que es aberrante, que es notoriamente injusta, es la no sentencia. Y por lo tanto implica la afectación del artículo 18 de la Constitución, que establece que nadie puede ser privado de un derecho sino en virtud de una sentencia. Eso se denomina debido proceso sustantivo, ¿no? No solamente el proceso debe ser un juego limpio, debe ser debido, sino que además la decisión debe ser razonable, una razonable derivación del derecho aplicado a las circunstancias del caso y el derecho vigente. Entonces, a partir de ahí se desarrolló una doctrina que es la doctrina de sentencia arbitraria. Y que se dijo que en realidad había cuestión federal cuando había sentencia arbitraria. ¿Por qué? Porque se afectaba el derecho, el artículo 18, el debido proceso sustantivo, la sentencia era irrazonable, se afectaba el artículo 28, recuerdan que dice que todas las normas que regulan derechos deben ser razonables. Se afectaba el artículo 1 que habla de la división de poderes. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial desnaturalizaba su acción. Y se afectaba el artículo 17 porque a través de una sentencia se terminaba retrayendo un derecho constitucional. Entonces, frente a esa doctrina se consideró que se podía abrir el ámbito de decisión de la Corte en aquellos supuestos en que no había propiamente conflicto normativo con la Constitución ni estaba en juego la interpretación de la Constitución, pero se consideraba que la sentencia era irrazonable. Y a partir de allí se desarrolló una amplia jurisprudencia en torno al punto. Siempre se consideró, y en ese sentido pueden citar el caso Estrada, que yo les puse, lo tomo como referencia, no fue el primero, pero sí es el que más hoy se cita para delimitar el margen de acción de la sentencia arbitraria. Y fíjense lo que dice el caso Estrada. Dice, la jurisprudencia de esta Corte sobre sentencias arbitrarias no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones equivocadas o que se estimen tales, sino que está dirigida a la revisión de pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas que el acto impugnado, para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial. O sea, es la no sentencia. Por eso, la sentencia errónea no es sentencia arbitraria, la sentencia equivocada no es sentencia arbitraria, la sentencia que le disgusta a la parte no es sentencia arbitraria. Para que la sentencia sea considerada arbitraria debe ser absurda, irrazonable, debe ser la no sentencia, debe no tener ningún tipo de basamento. Y a partir de allí se generaron algunas doctrinas que definían la noción de arbitrariedad y se decía puede haber arbitrariedad fáctica, por ejemplo, una sentencia que se basa en una prueba que no existe o en una prueba que fue declarada nula. Imagínense una sentencia que cita una prueba documental que no está agregada al expediente. Bueno, es arbitraria. Otra sentencia o variable de arbitrariedad sería la arbitrariedad normativa. Por ejemplo, una sentencia que cita una ley derogada, una ley inaplicable. Bueno, arbitrariedad normativa. Y también la arbitrariedad mixta, donde se confluyen los dos elementos, ¿no? Normativos y fácticos. Y mucho se desarrolló en torno al punto. ¿Cuál es la tendencia actual? Bueno, la tendencia actual, ustedes, claro, deben pensar, ¿no? Con la noción de sentencia arbitraria, la Corte empezó a meterse en cuestiones que tradicionalmente la Corte no se metía, cuestiones de derecho civil, cuestiones de derecho comercial. Y entonces, esto lo que generó fue una afectación del mapa jurisdiccional. La Corte empezó a meterse en decisiones de tribunales de provincia
sobre la aplicación del Código Civil que no tenía por qué interferir. Entonces, esto generó un aumento de poder, pero además un aumento de trabajo por parte de la Corte Suprema y además una lentificación de los procesos, porque los casos llegaban a la Corte y no se lograba sentencia firme porque esto se iba proyectando en el tiempo. Hoy en día lo que tenemos es un gran retroceso, una reducción del campo de la sentencia arbitraria y realmente solamente se considera revisar, o si ustedes hacen un relevamiento de las sentencias arbitrarias hoy en día revisadas por el tribunal, van a encontrar que en realidad lo que se analiza es cuando la sentencia arbitraria ha sido conjuntamente articulada con una cuestión federal. Por ejemplo, está en juego un derecho del trabajador y la decisión además hizo una errónea apreciación de elementos procesales o elementos de prueba. Entonces la Corte utiliza un eslogan que dice que es necesario un análisis conjunto de los argumentos de la arbitrariedad conjuntamente con la cuestión federal y entonces ahí abre el recurso. Entonces ustedes van a encontrar que hay una tendencia en esa orientación, o sea, interpretar de manera conjunta recursos extraordinarios, o abrir de manera conjunta recursos extraordinarios por sentencia arbitraria cuando hay una cuestión federal también involucrada y se analizan de manera conjunta, o bien volver a esa idea de lo que se ha denominado arbitrariedad intolerable, es decir, realmente concebir a la sentencia arbitraria como un caso extremo. Y yo les traje como ejemplo el caso Casal, donde la Corte, que es un famoso caso de penal, donde se habla de la doble instancia en materia penal, abriendo los márgenes del recurso de casación, y la Corte ahí señala como fundamento que solamente cabe considerar arbitraria aquella decisión donde la racionalidad republicana hace intolerable la arbitrariedad de lesiones muy groseras, en este caso a la igualdad o a la corrección en la interpretación. Es decir, entonces una noción de arbitrariedad intolerable. Volvemos a esa idea de arbitrariedad excepcional. Y entonces este es un punto muy importante porque a la hora de argumentar en recursos extraordinarios, tengan cuidado porque muchas veces se citan fallos de la década del 90 que hoy en día ya no responden al modelo institucional de la Corte. Otra variable de sentencia arbitraria que es novedosa, que me pareció interesante traerles, es una que en realidad surge a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Si ustedes analizan dos casos que les recomiendo leer porque son muy interesantes, que son Claude Reyes y Aptis Barbera. Claude Reyes sobre derecho a la información, acceso a la información pública, y Aptis Barbera también contra Venezuela, acceso a la información pública, pero también tiene que ver con estabilidad de jueces, un tema un poquito actual para Argentina. No me puedo meter, pero les puedo decir que lean la sentencia. Fíjense que ahí la Corte Interamericana dice, utiliza en el párrafo 120 de Claude Reyes, que después cita en Aptis Barbera, dice, la Corte Interamericana ha establecido que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundadas, pues de lo contrario serán decisiones arbitrarias. Eso lo dice la Corte Interamericana. Entonces, ¿qué significa? Que los jueces domésticos, a la hora de fundar sentencia, deben no solamente fundarla de acuerdo a la norma doméstica, sino también a la norma interamericana, y que puede haber supuestos de sentencias consideradas arbitrarias por la Corte Interamericana. Eso sería un caso de arbitrariedad por inconvencionalidad. Y es un tema muy novedoso. No lo van a encontrar en los libros clásicos porque es un tema reciente, pero la Corte Argentina lo ha aceptado porque de hecho la Corte ha citado Claude Reyes y Aptis Barberas. Y esa línea, arbitrariedad por inconvencionalidad, yo se las recomiendo porque tiene un gran caudal de casos, por ejemplo, arbitrariedad por apreciación de prueba con estereotipos culturales machistas, en el caso Atala, o arbitrariedad por apreciación de prueba con estereotipos culturales estereotipados y discriminatorios, como sería el caso Fornerón, cuando a ese papá se le impide el contacto con su hija, ¿no? Entonces, fíjense hasta dónde encontramos ahí sentencia arbitraria por ponderación arbitraria de la prueba, y ahí hay un gran caudal argumentativo, es algo no muy aplicado y se los recomiendo porque tiene un gran campo de recurso para tanto el accionante como para los tribunales. Y ese es un elemento novedoso de la nueva lectura de la arbitrariedad. Entonces yo les diría, dentro del campo de arbitrariedad, las dos nuevas lecturas serían la arbitrariedad intolerable y la arbitrariedad por inconvencionalidad. La otra variable que les quiero traer, que también es muy novedosa y que no fue pensada por el constituyente en 1853, ni por el legislador en 1863 cuando se dictó la ley 48, es la cuestión federal por potencial responsabilidad internacional del Estado. ¿Qué pasa cuando en un caso
tal vez no exista la cuestión federal clásica del artículo 14, pero el caso puede dar lugar a que la Corte Argentina sea sancionada por la Corte Interamericana. Y ahí la Corte Argentina dijo, cuando hay potencial responsabilidad internacional del Estado, es decir, cuando esta decisión puede ser revisada por la Corte Interamericana, hay cuestión federal. Hay cuestión federal, sea una cuestión de hecho prueba, sea ponderación de pruebas, sea una cuestión de derecho común, hay cuestión federal. El origen de esta doctrina se ubica en el año 95, en un caso que se llama Méndez Vallés, ustedes lo tienen citado en la Filmina 13, donde justamente la Corte analiza, pero no la Convención Americana de Derechos Humanos, analiza la aplicación del Tratado de Montevideo, que establece las formas en que deben realizarse los actos jurídicos, era un caso de derecho internacional privado, y se discutía cómo debía aprobarse una donación. La prueba no es derecho federal, es un derecho común. ¿Quién regula los aspectos de prueba? No es considerado derecho federal. Pero la Corte considera, más allá que en este caso era una cuestión de prueba, como puede generar responsabilidad internacional del Estado, la Corte debe intervenir a través del recurso extraordinario. Entonces ahí vemos que haya o no cuestión federal clásica, cuando hay potencial responsabilidad internacional del Estado, la Corte quiere intervenir. Y de esa manera la Corte se posiciona a sí misma como interlocutor frente a la Corte Interamericana y frente a los organismos internacionales. Pueden citar Méndez Vallés, lo tienen en las Filminas, 318-2639, y les voy a leer un párrafo cuando dice, la mera posibilidad de que la atribución de responsabilidad internacional argentina se vea comprometida por la interpretación y aplicación de un tratado con una potencia extranjera, configura de por sí cuestión federal bastante. Y además agrega, no es razonable fundar la inexistencia de cuestión federal en el hecho de que los preceptos del tratado cuya violación invocare funcionen como disposiciones de derecho común, ya que ello resultaría indiferente a los efectos de la eventual responsabilidad internacional del Estado. Se dan cuenta del caudal argumentativo que tiene este precedente y que lo vamos a ver citado en muchísimos casos actuales, ya no sobre el Tratado de Montevideo, sino sobre la Corte Interamericana. Yo les traje Medina, donde habla la Corte de la misma. Cuando la nación ratifica un convenio, se obliga a que sus órganos internos lo apliquen, a fin de no comprometer su responsabilidad internacional, resultando apta la vía del artículo 14 de la Ley 48 de haberse omitido la valoración de una garantía de derecho internacional. Entonces, no importa si estamos hablando de derecho común, derecho probatorio, cuestiones de hecho, prueba, cuando está en juego la responsabilidad internacional, se abre la vía del artículo 14. Y esto va a permitir, y esto me estoy dirigiendo ya más, no a los estudiantes de grado, sino a los que están más avanzados, esto abre muchísimo. Ustedes lo que tienen que hacer, si quieren argumentar en clave convencional en un recurso extraordinario federal, es traer supuestos de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana, de la Corte Europea, y argumentar sobre la similitud del caso y considerar que corresponde abrir la vía del artículo 14 de la Ley 48 por potencial responsabilidad. Citan Méndez Vallés, citan Medina, y también tienen para citar, fíjense los casos que le voy a decir, el caso L de Mendoza con respecto a las cárceles, se aplica la misma doctrina, ¿se acuerdan ustedes? Un caso muy, muy reconocido de Mendoza que llegó y que tuvo mucho análisis. El caso Llerena, sobre el juez correccional, si había o no imparcialidad objetiva, tiene la misma ponderación. Fíjense que dice en el caso la Corte Llerena, en el caso Llerena la Corte, dice, al hallarse cuestionado el alcance de una garantía de derecho internacional, el tratamiento del tema resulta pertinente por la vía establecida en el artículo 14 de la Ley 48, puesto que la omisión de su consideración puede comprometer a la responsabilidad internacional del Estado argentino. ¿Se dan cuenta? Potencial responsabilidad internacional, cuestión federal. Otro caso en el que lo van a ver es Casal, otro caso en el que van a ver esto es Villar, es un caso donde se aplica Casar, y Berbisky, el habeas corpus por las cárceles. Entonces, fíjense cómo ahí se va marcando una línea. Es una línea marcada de que dice, la Corte puede intervenir cuando hay potencial responsabilidad internacional del Estado. Y es una decisión institucional que no fue prevista por el constituyente de 1853 ni por el legislador de 1863 y que tiene que ver con la aplicación de la doctrina de convencionalidad y otras doctrinas actuales que exigen a la Corte tomar un protagonismo a la luz de la potencial responsabilidad internacional del Estado. Eso sería lo que entendemos hoy con cuestión federal. ¿Cuál sería la conclusión? La cuestión federal no es una institución meramente normativa. Como es el corazón del recurso que más hace actuar al máximo órgano jurisdiccional argentino, la cuestión federal ha sido definida por la doctrina como un
una institución histórica. ¿Qué significa? Que muta, que no se cristaliza cuando fue sancionada normativamente, sino que su contenido ha mutado. Podemos hacer juicios de opinión y decir, la sentencia arbitraria permitió un abuso por parte de la Corte a intervenir en supuestos que no correspondía, muchas veces ahogando jurisdicciones provinciales y jurisdicciones inferiores. Puede ser. Pero también debemos reconocer que la Corte Suprema se está enfrentando a desafíos propios de la actualidad con una herramienta procesal de 1863 y que tal vez aspectos tales como control de convencionalidad requieran una reformulación de este corazón de cuestión federal. Reformulación en orden a admitir la sentencia arbitraria en casos intolerables, en casos extremos, admitir la potencial responsabilidad internacional del Estado como un supuesto de cuestión federal y admitir la arbitrariedad por inconvencionalidad. Esas tres orientaciones actuales que redefinen la cuestión federal. Pero volviendo entonces a ese recurso extraordinario federal que un poquito estábamos dando, nosotros sabíamos, esta era la filmina que yo les había querido mostrar, voy a ver si se las puedo mostrar ahora porque me llevó tiempo diseñarla, todos somos abogados, acá no hay ningún diseñador gráfico y valoramos lo que significa hacer un dibujo en PowerPoint. A ver si se los puedo compartir. A ver. Acá tienen, ven que yo les decía, es un recurso, tiene que haber cuestión judiciable, caso, agravio actual y la decisión de un tribunal federal, porque gira en torno a la cuestión federal, y extraordinario, es decir, tiene aspectos formales y aspectos que califican al tipo de sentencia que yo puedo recurrir, que tiene que ver con esa extraordinariedad. Y ahora me voy a abocar a esos dos supuestos. ¿Qué entendemos por sentencia definitiva hoy y qué entendemos por superior tribunal de la causa hoy? ¿Bien? ¿Les gustó la filmina? ¿Se compartió? ¿Lo vieron? ¿No? No. Ah, no, esperen, qué terrible. Ahí está. A ver, ¿ahí la están viendo? No. No. Ahí. No, porque me dice que está compartiendo, ¿no? O quizás si no... Ahí sí, ahora ahí sí. Ahora sí. Bueno, ven cómo tiene, que tiene requisitos generales y propios, el recurso federal, la cuestión federal es el centro, y el extraordinario que califica los elementos generales que son propios de cualquier recurso. Siempre en un recurso vamos a recurrir a una decisión judicial. Lo que pasa es que como en el recurso extraordinario federal es justamente extraordinario, no recurrimos a cualquier decisión federal, decisión judicial. Recurrimos la sentencia definitiva o equiparable del superior tribunal de la causa. Y a eso me voy a abocar ahora. ¿Vamos bien? ¿Vamos todos bien? ¿Estamos todos tranquilos? ¿Yo podría hacerte una pregunta, Sofía? Por supuesto. Aprovecho que estoy con micrófono. No me queda muy clara la diferencia, o bueno, en realidad, a ver, la arbitrariedad por inconvencionalidad al final del día se pisa o en algún punto se superpone con la cuestión federal por potencial responsabilidad internacional del Estado. Es decir, se supone que si hay una sentencia que es inconvencional, eventualmente va a acarrear responsabilidad internacional. Entonces, ¿cuál sería el campo como exclusivo de acción de cada categoría? Es muy buena tu pregunta, porque también, de hecho, vos podrías decir, la existencia de cuestión federal por interpretación del derecho a la libertad de expresión también puede generar potencial responsabilidad internacional del Estado y inconvencionalidad. Entonces, ¿cuál es la línea que tengo que actuar? En realidad, la línea que vos actúes va a depender de cuál es el contenido sustancial que le vas a dar a esa arbitrariedad o a la potencial responsabilidad. Las líneas que hablamos de arbitrariedad por inconvencionalidad o arbitrariedad por potencial responsabilidad internacional del Estado son heterónomas. ¿Eso qué significa? El contenido de la arbitrariedad o el contenido de la potencial responsabilidad te la va a definir la Corte Interamericana. Si vos querés venir por cuestión federal, por estar en juego la libertad de expresión, tenés que citar que la decisión en crisis te afecta un derecho conforme, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Argentina de libertad de expresión. Pero si vos querés argumentar que va a haber potencial responsabilidad internacional del Estado, aunque la decisión que vos recurres aplica una decisión de la Corte Argentina, vos podés citar una jurisprudencia convencional donde se consideró que la decisión de la Corte Argentina u otra similar de otro país es inconvencional. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, María Laura? Es muy finito.
Es finito, claro, por eso entiendo que en ambos casos estamos apelando ya al sistema interamericano como fuente que viene a ser como el estándar sobre el cual vamos a hacer el análisis de convencionalidad o no y argumentar el recurso. Pero es tan fina tal vez la diferencia que por ahí se pisaban. Sí, se pisan, pero es fina porque tiene que ver con de dónde vos vas a nutrir tu argumentación para decir que hay arbitrariedad. Si vos querés decir arbitrariedad por inconvencionalidad, lo que tenés que citar es jurisprudencia interamericana. Si vos querés decir cuestión federal por potencial responsabilidad internacional del Estado, tenés que traer jurisprudencia interamericana, europea, construir a partir de ahí. Si vos querés decir una cuestión federal, bueno, consultar un fallo de corte ya te va a disparar. Pero sabemos todos que hay situaciones de tensión en el bloque de convencionalidad y ahí tenés estas herramientas. Otra cosa, ¿por qué citar potencial responsabilidad internacional del Estado de una o arbitrariedad por inconvencionalidad? Yo te diría, es una cuestión de estrategia. La Corte ha dictado cuestión federal por potencial responsabilidad internacional del Estado en una cantidad de 10 casos, los otros lo vemos en uno, arbitrariedad por inconvencionalidad lo vemos en uno, pero se ha aplicado más. Yo diría que cuando ha aplicado arbitrariedad por potencialidad, perdón, cuestión federal por potencial responsabilidad internacional del Estado, ha sido en mega causas. Vos fíjate, Llerena, L, Casal, Pervinsky, son mega causas, causas trascendentes con un impacto transversal en el ordenamiento, que generan mutaciones en interpretación del Código Procesal. Llerena, Berbinsky, Casal. Entonces, te apuntan más a un litigio estructural. En cambio, arbitrariedad por inconvencionalidad te apunta más a apreciación de prueba, apreciación de cuestiones fácticas, tiene que ver más con meterse en cuestiones que quedarían al margen del recurso extraordinario federal, pero porque son ponderaciones inconvencionales, la metes en arbitrariedad a través de la jurisprudencia interamericana. Y la jurisprudencia interamericana se ha metido mucho, o sea, perdón que use la palabra meter, pero por el principio de subsidiariedad, la Corte Interamericana tradicionalmente no intervenía en esos aspectos, pero como se ha dedicado mucho cuando hay estereotipos culturales en ponderación de prueba o estereotipos de afectación de vulnerables en la estructura del proceso, como el caso Furlan, citemos Fornerón y Furlan, que son dos casos que nos tocan a nosotros, que refieren a eso, ahí ustedes pueden meter más, pueden sacar más herramientas para justificar que una decisión que tradicionalmente no sería revisable vía recurso extraordinario, debe ser revisable porque si no se vuelve inconvencional. Y ahí utilizas la fundamentación. ¿Se entiende? Es muy fino. Sí, muchísimas gracias. Sí, es fino. Se me ocurre que tal vez otro criterio, pensando en voz alta, podría llegar a ser que la arbitrariedad por inconvencionalidad, uno podría llegar a tomar la elaboración jurisprudencial de la Corte Interamericana, incluyendo Obiter y etcétera, y tal vez en la cuestión federal por potencial responsabilidad estamos hablando ya tal vez del holding en una sentencia donde uno dice, bueno, acá de cajón que vamos a perder si llegamos ante el tribunal. Podría ser otro... Sí, es más, si uno lo ve en la orientación, uno va a favor del reconocimiento de derechos y el otro tiene que ver un rol institucional, ¿no? Evitar una sanción, porque de hecho es lo que se pensó, por ejemplo, en Expósito, cuestiones así, ¿no? Donde muchas veces dice, bueno, en una paradoja evitamos la sanción. Está muy bien lo que vos estás planteando. Si vos me preguntaras si yo fuera litigante, planteo las dos. Pero bueno, estamos hablando de un margen novedoso, pero muy nutrido de posibilidades, mucho más nutrido que quizá lo tradicional. Y acá hay una preguntita de Richard Arguiñano, que a ver si lo puedo abrir, a ver. Parecería que hay un criterio de estándar latinoamericano, pero que no se usa hasta donde en Argentina cada tribunal menciona que no se utiliza tal cosa. No, en realidad no llego a entender la pregunta, pero la pertinencia y la procedencia de la prueba va a estar regulado por los códigos procesales y eso se define ya sea en la audiencia 360 o en la del fondo, eso debe aplicarse. Respecto a si se pueden tolerar, lo que yo estaba hablando es si se pueden tolerar medios de prueba inconvencionales, que esto ya es... ¿Cuáles son los medios de prueba inconvencionales? Se ha trabajado mucho, por ejemplo, en derecho procesal en temas de violencia de género. ¿Cuáles serían los medios de prueba convencionales o no? Esto ya nos llevaría a un tema que es apasionante, que me encanta, que es el diseño procesal convencional. O sea, ya no lo que se entiende por debido proceso convencional, sino a la producción de prueba convencionalmente válida, que es un tema apasionante que me invitaron a dar en Corrientes una vez Silvia Esperanza, un tema muy interesante, ¿no? Doctora,
Sí. En concreto, por ahí a lo mejor no lo escribí bien, por lo que he visto en República Dominicana y varios países del Caribe, ¿no es cierto?, que giran en la misma órbita que nosotros, veo que quizás sea más en materia penal o no, pero también en civil. En realidad lo que me estoy refiriendo es cuando el tribunal, digamos, de la prueba rendida selecciona unas y descarta otras, es como que internacionalmente están pidiendo que se diga el motivo por el cual se descarta, cosa que no hacemos acá en la Argentina, ni creo que haya ningún fallo de corte en ese sentido. Y eso es lo que torna arbitraria para ellos una sentencia. Es decir, yo tengo libertad de elegir con qué voy a armar mi argumentación probatoria para llegar a una determinada resolución judicial. Pero nosotros la elegimos y no decimos por qué descartamos tal declaración. En cambio, pareciera que ellos tienen un estándar más fuerte, que tienen que mencionar el motivo por el cual no utilizan la parte de la prueba que descartan, digamos. Eso sería la pregunta. Bien, interesante pregunta. Si se refiere al ámbito penal, hay mucha jurisprudencia de la Corte Interamericana donde establece que hay responsabilidad del Estado de indicar, por ejemplo, por qué se abandonó una línea de investigación. Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, cuando son líneas de investigación que podían comprometer la responsabilidad de funcionarios estatales. Entonces, la Corte Interamericana lo ha exigido en muchos casos. ¿Por qué se abandona una línea de investigación en materia penal? Y obviamente esto tiene que ver porque no se le dio determinada relevancia a la prueba. También tiene casos sobre cómo debe producirse prueba, hasta cómo puede, por ejemplo, producirse prueba en el caso de abusos sexuales para evitar la revictimización, o también cómo debe producirse prueba en el caso donde existe una cultura de discriminación, como sería en el caso Campo Algodonero, donde se analizó que la producción de prueba con respecto a los cadáveres no había sido idónea, ¿no? Y otros casos que no solo de la Corte Interamericana, sino también sobre el tema puede citarse el NP contra el Chaco, contra Argentina, pero la provincia del Chaco. Entonces, hay estándares convencionales sobre el punto, y usted me dice, ¿por qué no se terminan de receptar? Y bueno, es todo un tema de por qué no se terminan de receptar. Algunos parecen casuísticos, pero en realidad son estándares en materia probatoria, y evidentemente el proceso de interiorización de los estándares convencionales no siempre se responde o se produce de manera recta, de manera simbiótica, pero puede generar responsabilidad internacional del Estado, sin duda. También, sí, la Corte Argentina ha considerado cuándo corresponde o no que un Estado, que un juez, por ejemplo, analice o no todas las defensas articuladas o todas las pretensiones deducidas por la parte, y se considera sentencia arbitraria aquella decisión que no lo hizo, en la medida en que no se hayan sido subsidiarias, ¿no? Si son subsidiarias, obviamente no necesita analizar todas, pero si no, la sentencia que no hace mérito de todas las pretensiones o defensas es una sentencia arbitraria, y sobre eso se han producido decisiones del tribunal. Y aquí hay otra pregunta que dice, usted habla de responsabilidad cuando se trata de una convención americana o tratar con una potencia extranjera. ¿Qué pasa cuando nuestra sentencia contiene una violación u otro compromiso internacional que no implique? Mire, en realidad, Nicolás, esto se ha aplicado tanto para cuando existe, o sea, la pregunta es, en la Corte Interamericana vamos a tener un órgano que declara la responsabilidad internacional. Entonces es fácil hablar de la potencial responsabilidad internacional. Sin embargo, el caso Méndez Vallés, que le comenté, no había un órgano que iba a declarar potencial responsabilidad internacional, porque era la afectación de la Convención de Montevideo, el Tratado de Montevideo sobre producción de actos jurídicos. E igual se habló de responsabilidad internacional. Y otro caso de potencial responsabilidad internacional, que fue el caso Prepke, que era sobre excarcelación, tampoco había un órgano encargado de decir, bueno, usted va a ser responsable, y sin embargo la Corte consideró en ese caso que había gravedad institucional por potencial responsabilidad internacional del Estado. Entonces, la potencial responsabilidad internacional del Estado, sea reconocida o no por un órgano, dispara en lo que es el proceso del recurso extraordinario elementos anómalos y dispara esta nueva variable de acceder a la Corte, ¿no? También puede ser usado para llegar a, por ejemplo, dar un lugar a salto de instancia o, por ejemplo, decantar una medida cautelar, etcétera. Pero bueno, no voy a tener mucho tiempo, voy a referir a los aspectos nucleares. No sé, doctor Pérez Walde, si puedo extenderme un poquitín más. Por supuesto que sí, doctora. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, porque yo tengo que mandar, ahí está, tengo que mandar una información
lo voy a mandar y voy a extenderme un poquito más. Perdón, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Bien, les voy a comentar los últimos puntos. Como dijimos, no cualquier decisión puede dar lugar a recurso extraordinario federal. Tiene que ser la sentencia definitiva o equiparable del Superior Tribunal de la causa. ¿Qué debe entenderse por sentencia definitiva? Ustedes van a ver que la Corte lo que ha hecho es manipular algunos de los elementos del recurso extraordinario federal usando la terminología italiana, ¿no? De manipular en cuanto a modular el recurso a su idiosincrasia. También lo hizo con su competencia originaria. Pero bueno, la Corte lo que hizo es exigir, volver más exigible el recurso, el elemento del Superior Tribunal de la causa, poner más filtros en torno al requisito del Superior Tribunal de la causa y flexibilizar el de sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque era irrazonable, si la Corte quería garantizar el derecho a la justicia pronta, era irrazonable mantener en forma clásica, mantener en forma rigurosa el requisito de sentencia equiparable definitiva. ¿Qué significa el requisito de sentencia definitiva? Y solamente daban lugar a recurso extraordinario federal las sentencias definitivas en un proceso. ¿Qué es sentencia definitiva? Ustedes deben recordar de procesal. La que acoge o rechaza la pretensión o la que pone fin al proceso a través de un medio anómalo. Eso es, según procesal, la sentencia definitiva. Entonces, ¿qué ocurría? Imagínense que existieran cuestiones federales durante el proceso. No se iban a revisar, el proceso seguía, y cuando llegamos a sentencia definitiva, ahí revisa la Corte. Esa doctrina clásica, pensada en 1853, 1863, es inconcebible a la luz de las exigencias actuales convencionales de justicia pronta. Entonces, lo que hace la Corte es, primero, generar toda la doctrina de sentencia equiparable a definitiva, diciendo que es equiparable la que genera un agravio insusceptible de reparación ulterior, y finalmente comienza a extender ese concepto de doctrina equiparable a definitiva, y el argumento por excelencia en torno a eso está en el caso Llerena, donde la Corte finalmente lo termina de flexibilizar y dice, vamos a hacer una equiparación o vamos a establecer una proporción en torno. La noción de sentencia equiparable a definitiva se va a vincular al concepto de justicia pronta. Hay una relación directamente proporcional entre el gravamen que habilita considerar una sentencia como definitiva y el derecho a la tutela judicial efectiva violado. ¿Esto qué significa? Si la cuestión federal que me están invocando está directamente vinculado a la noción de tutela judicial efectiva, yo necesito equiparar esa decisión a definitiva, para poder revisar ahí. ¿Qué es lo que ocurría en ese momento? Y no postergar en el tiempo la decisión. ¿Qué es lo que ocurría en Llerena? En el caso Llerena se discutía si el juez correccional podía ser también juez de juicio en un proceso acusatorio en el orden federal. Recuerdan, el juez correccional actuaba como juez de instrucción y juez de juicio. En el caso de los delitos de más de 3 años tenías el juez de instrucción y el tribunal oral. Se discutía si ese juez satisfacía, el juez correccional satisfacía el derecho a el juez imparcial, porque decían, ¿cómo puede un juez que investigó en la instrucción ser además juez de juicio? Claro, si esperábamos a la sentencia definitiva, tenía que desarrollarse todo el proceso penal y recién íbamos a poder revisar la sentencia de condena. Con eso se iba a afectar la justicia pronta. Imaginémosle que si decíamos ese juez no era imparcial, teníamos que declarar la nulidad de lo actuado, volver a desarrollar otro juicio. Entonces la Corte dijo, para ponderar si una decisión es equiparable a definitiva, tenemos que tener en cuenta su vinculación con la tutela judicial efectiva. Y si el agravio está directamente vinculado, esa sentencia es equiparable a definitiva. Fíjense lo que dice en Llerena. Resulta equiparable a sentencia definitiva en tanto produce un perjuicio de tardía e insuficiente reparación ulterior, ya que se cuestiona la imparcialidad objetiva del juzgador en un momento determinado del proceso que por su naturaleza exige una consideración inmediata. ¿Estoy siendo clara entonces? La misma doctrina pasa en Berbinsky. En el caso Berbinsky se discutía si podía o no articularse un habeas corpus colectivo en defensa de los presos en las penitenciarías de Buenos Aires. Y se decían, eso no es sentencia, de negarle el habeas corpus colectivo no es sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que la persona puede ir por habeas corpus individual. Pero claro, si le exigimos habeas corpus individual, lo que tenemos que hacer es
ahora declarar que no, esperar a que se desarrolle el habeas corpus individual y recién al final revisar. Y eso va a afectar la tutela judicial efectiva. Entonces, equipararon a sentencia definitiva la primera decisión judicial. Entonces vemos que las exigencias convencionales obligaron a la Corte, en miras a la justicia pronta, a equiparar como sentencia definitiva decisiones que tradicionalmente no eran consideradas equiparables, como por ejemplo la recusación o como por ejemplo el rechazo de una decisión que no hace cosa juzgada material, sino cosa juzgada formal, como es el habeas corpus o como es el amparo. Entonces vemos que ese requisito de sentencia equiparable definitiva se ha flexibilizado y todos estos que vemos ahora son penales, pero les puedo citar como ejemplo paradigmático las medidas cautelares. En el caso Thomas, cuando se analiza la posibilidad de revisar vía recurso extraordinario las medidas cautelares, tradicionalmente la Corte decía, la cautelar no es sentencia definitiva porque no genera un agravio irreparable. El proceso sigue, salvo que por su naturaleza genere, como por ejemplo, no sé, una cautelar para tutelar un árbol que va a ser talado. Bueno, ahí sí genera agravio irreparable. Pero en el caso Thomas vemos cómo se ha extendido y se ha dicho el despacho de cautelares y el tratamiento de las cautelares genera sentencias revisables a través del artículo 14 de la ley 48, porque lo que señala en ese caso es que tales medidas pueden enervar el poder de policía del Estado o exceder al mero interés individual de las partes, afectar de manera directa a la comunidad. ¿Se acuerdan? El caso Thomas era una medida cautelar contra la ley de comunicación audiovisual. Entonces vemos en términos genéricos que la noción de sentencia definitiva se ha flexibilizado y hoy en día se equiparan a sentencias definitivas decisiones que tradicionalmente no, como medidas cautelares, medidas preliminares, decisiones de recusación, que tradicionalmente eran consideradas no equiparables. Lo que sí vamos a ver que la Corte ha enfatizado muchísimo es el requisito del superior tribunal de la causa. Solamente podemos llegar a la Corte cuando no hay otro recurso para revisar. Ese es, por antonomasia, el principio que se señaló en el artículo 14 de la Ley 48. Solamente llegaban a la Corte cuando ya se agotaron todos los recursos en la instancia provincial o se agotaron todos los recursos en la instancia federal. Pero ¿qué ocurre? La Corte enfatizó aún más y dijo, aunque el recurso no esté previsto, los superiores tribunales de provincia tienen que revisar la cuestión federal involucrada. El superior tribunal de provincia no puede decir, yo no tengo recurso para revisar, por lo tanto, de una cámara provincial vaya directo a la Corte. No. Y eso lo dijo la Corte Suprema en el caso Estrada. Entonces señaló, antes de llegar al seno de la Corte Suprema se deben agotar todas las instancias ordinarias o extraordinarias locales. Estas no pueden omitirse bajo el pretexto de que una Corte Suprema provincial no está habilitada para conocer en asuntos constitucionales o de derecho federal por ley o por jurisprudencia. Si se considera necesario a los fines del REF, tiene que abrirse el recurso de inconstitucionalidad local o el recurso que corresponda en el ámbito local. Esto implicó acentuar la exigencia de que siempre deben agotarse toda la instancia anterior. Y en el orden provincial tenemos el caso Estrada y el caso Di Masio, que dijeron lo mismo. Por más que no haya recurso provincial, el Superior Tribunal de Provincia, cuando hay una cuestión federal, siempre debe intervenir. Y en la misma línea, en el caso Casal, lo que hizo la Corte fue decir que cuando se trataba de juicios penales en los que era necesario satisfacer el derecho a la doble instancia o doble conforme, cuando tenemos una decisión del tribunal oral que debía, no iba a ser revisado de manera amplia por la Cámara Federal de Casación, se estaba afectando ese derecho a la doble instancia. Y por lo tanto, la Cámara Federal de Casación tenía que revisar todos los elementos, ya sean de hecho o de derecho, previo al acceso a la Corte. Entonces, la Cámara Federal de Casación Penal es la instancia suprema previa a la Corte y ella debe revisar todo lo que pueda revisar, salvo aquellos elementos propios de la inmediación que por esa naturaleza de conocimiento directo no puede revisar. Y en consonancia, lo mismo fue dictado por el caso Martínez Areco, donde vuelve sobre lo mismo la Corte y enfatiza que resulta claro que un recurso que solo habilitase a la revisión de cuestiones de derecho no satisfacería las exigencias del artículo 8º de la Convención Americana y 14.5 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Entonces,
Lo que dice la Corte es, debemos interpretar el recurso de casación de manera amplia, garantizando el doble conforme, y la Cámara Federal de Casación Penal va a ser el superior tribunal de la causa en las decisiones penales ante la Corte. De esa manera, lo que hace la Corte es enfatizar el carácter de filtro previo a su acceso de los tribunales provinciales y de la Cámara Federal de Casación Penal en el ámbito penal. Si me esperan un segundito, perdón que llegaba justo el horario y tengo una consulta, si me esperan un segundito ya retomo. Perdón, doctor Pérez Gualde, ¿puedo ir un minutito a hacer un detalle y seguimos? Sí, doctora, sí. Perfecto. Un segundito. Perdón. Delicia familiar. Es que justo a las 5 entraba mi hija a una clase y yo tenía que asegurarme que entraran con el Zoom. Dejé todo armado, pero no sé qué pasó, que no podían entrar. Ahora ya entraron. Bueno, pero les dejé con una última inquietud. Yo sé que es un tema que tal vez en Mendoza no genere especialmente interés, pero es un tema que está absolutamente en debate actual. ¿Qué ocurre con las decisiones de las cámaras nacionales? Ustedes recuerdan que las cámaras nacionales, la justicia nacional, era la justicia ordinaria de Capital Federal. En la reforma del 94 se le da a la ciudad de Buenos Aires un estatus propio de ciudad constitucional federada, y se establece que progresivamente va a traspasarse a la ciudad de Buenos Aires las potestades ejecutivas y judiciales. Las potestades legislativas, ¿no? Se dicta el estatuto, crean su propio jefe de gobierno, tienen su propia legislatura. Pero, en cuanto a las potestades judiciales, la transferencia ha sido, de alguna manera, por temas, espasmódica, y siguen coexistiendo la justicia nacional, que tiene competencia ordinaria sobre asuntos, sobre temas que tienen competencia territorial en la capital federal, con alguna competencia en lo contencioso administrativo, o sobre todo en materia de contencioso administrativo tributario de la ciudad. Entonces tenemos jueces designados dentro del ámbito de la ciudad y jueces designados por autoridades federales, pero que tienen competencia ordinaria dentro de la ciudad. Y lo que la Corte ha desarrollado en distintos precedentes, que son sobre todo Corrales, Nisman y Bazán, es que en realidad esos jueces nacionales no deben ser considerados equiparables a jueces federales, porque son jueces ordinarios de la ciudad. Y eso lo ha decidido en cuanto, sobre todo en lo que refería a cuestiones de competencia. O sea, ¿qué pasaba si había un conflicto de competencias entre ese juez ordinario ordinario nacional y un juez federal? ¿Quién debía decidirlo? Y finalmente la Corte dice, cuando hay conflictos de competencia, eso lo dice en Bazán, entre un juez ordinario, por ejemplo, un juez nacional en lo civil y comercial, y un juez en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad, debe resolver el conflicto el superior tribunal de la ciudad. De una manera de reconocer que la magistratura suprema en materias ordinarias de la ciudad debe ser el superior tribunal de la ciudad, porque ese traspaso debe hacerse según mandato constitucional. Y en el caso Bazán, lo que dice la Corte es que ha habido una inamovilidad, que ese traspaso no se ha proyectado.
Entonces, lo que ha ocurrido en los últimos momentos, en los últimos meses, de hecho en febrero de este año, febrero-marzo de este año, fue que un litigante, cuando quiso recurrir la decisión de la Cámara Nacional, en vez de ir en apelación, en recurso extraordinario ante la Corte, fue en un recurso local ante el Superior Tribunal de Justicia de la ciudad. Y el Tribunal Superior de Justicia lo revisó. Esto es un tema institucionalmente muy complicado porque ha generado un debate muy importante interno en cuanto a qué pasaba con los jueces que habían sido designados por el Consejo de la Magistratura y nombrados por el Poder Ejecutivo y por el Senado para ser jueces nacionales. ¿Qué pasaba con ellos? ¿Perdían su prerrogativa? ¿Debían pasar a ser jueces de la ciudad? Todo esto generó mucho debate. E incluso en las famosas acordadas 4 y 7 del 2018, que son las acordadas de traspaso de los jueces, uno de los casos que se analizaba era si un juez en lo penal de la ciudad podía ser traspasado a un tribunal oral en lo federal, que era el famoso Tribunal Oral Federal número 7. Y ahí la Corte dijo, no, porque no son equiparables. Entonces, este es un tema muy actual. Yo entiendo que tal vez a ustedes en Mendoza no les genere esa adrenalina que genera si uno lo trata en la ciudad de Buenos Aires, pero tiene que ver mucho con el recurso extraordinario federal. ¿Quién debe ser el superior tribunal de la causa en el caso específico de la justicia nacional? Si debe ser el máximo órgano de la ciudad, que es el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, o si debe ser la Corte Suprema, o sea, digamos, el superior tribunal de la causa va a ser la Cámara Nacional. Este tema aún la Corte no se ha pronunciado, es un tema de rigurosa actualidad y que además implica va a impactar en una gran cantidad de causas, va a impactar porque la justicia nacional tiene una competencia cuantitativamente sumamente amplia, pero también tiene que ver con hasta dónde puede la Corte modular las herramientas procesales, es decir, hasta dónde puede la Corte equiparar o transferir o impulsar estos procesos de transferencia política que los órganos políticos no impulsan. Y tiene que ver justamente con otro tema que está actualmente en la Corte, que es la coparticipación de la ciudad. Porque como sabemos, la ley de coparticipación es otra de las leyes que no han sido dictadas, a lo mismo que las leyes de transferencia. Entonces, ¿hasta dónde la Corte va a impulsar ese procedimiento o no frente a la bulia o frente a la no acción de los poderes del Estado que deberían haberlo asumido? Porque los que deberían haber hecho la transferencia de los órganos jurisdiccionales es el Ejecutivo, el Legislativo Nacional y de la Legislatura de la Ciudad, y quienes deberían celebrar la ley convenio de coparticipación federal son las provincias y la nación. Entonces, ¿hasta dónde puede la Corte impulsar estos procedimientos? ¿Y cómo lo hace la Corte? A través de su herramienta, de este recurso extraordinario federal. Entonces, este recurso extraordinario va justamente abarcando esos temas. Y me queda finalmente el último punto, no sé si me estoy yendo más allá del tema, doctor, usted si quiere me echa, pero... No, por favor, doctora, estamos muy interesados. Estoy tratando de hacer un diagnóstico de la herramienta, pero la visión actual también. Son los aspectos formales. Como yo les dije, el recurso extraordinario federal tiene un trámite de prerecurso, es decir, lo preparo. Introduzco la cuestión federal. ¿Qué quiere decir esto? Aviso al juez de primera instancia que aquí está en debate la Constitución, que hay una cuestión federal en juego, y que esa tutela requiere el accionar incluso del máximo órgano jurisdiccional. Lo mantengo en cada instancia. Cada vez que se impulsa el proceso se avisa. Esto tiene que ver con la litis contestatio, con la traba del proceso. Tengo que meter la cuestión federal dentro de la traba del proceso, no tengo que dejarla fuera. Esto tiene que ver con el derecho de defensa, porque la litis contestatio, es decir, vamos a debatir en estos términos, usted va a pretender y yo voy a defenderme en estos términos. Entonces, la cuestión federal debe estar dentro de la litis contestatio. ¿Qué ocurre? En la actualidad se ha planteado mucho la posibilidad de declarar inconstitucional de oficio. No solamente inconstitucional de oficio, sino, como ustedes saben, el control de inconvencionalidad debe ser de oficio. Y la Corte ha aceptado en los casos Videla y Rodríguez Pereira que el control de inconvencionalidad y de inconstitucionalidad tiene que ser de oficio. Entonces, ¿es compatible con la exigencia convencional seguir exigiendo una introducción y mantenimiento de la cuestión federal cuando esta cuestión federal es también convencional? Ahí sí. En cualquiera de los supuestos, María Laura, que vos dijiste, potencial responsabilidad internacional de Estado, arbitrariedad, convencionalidad, o invocando simplemente una confluencia de temas, hasta ahora nadie ha planteado que no correspondía hacer una introducción de la cuestión federal. ¿Por qué? Porque por la inconvencionalidad de oficio, ¿por qué no? Y generalmente porque
para llegar a ese nivel analítico son buenos abogados y no se arriesgan. Lo hacen desde el principio, ¿no? No se ha dado. Pero me parece un tema muy interesante de cuestionar si sobrevive la exigencia de introducción y mantenimiento de cuestión federal cuando el debate es convencional. A mí me parece que esto ya es una opinión absolutamente personal, no hay jurisprudencia en ese sentido, no sería exigible, a mi entender. Por lo tanto, si en alguna oportunidad omitieron introducir o mantener, pueden recurrir a esa argumentación si la cuestión federal tiene fuente convencional, ¿no? Y esta doctrina de la inconvencionalidad de oficio incluso ha sido aceptada por autores, por el doctor Rosati, por ejemplo, en el caso Blanco, que no solamente son posiciones de la Corte clásica anterior, sino también de los nuevos miembros. Me refiero específicamente a Rosati. Entonces, eso en cuanto a la preparación del recurso. Dictada la sentencia definitiva del Superior Tribunal de la Causa o la sentencia equiparable del Superior Tribunal de la Causa, lo que vamos a introducir ahora es el recurso extraordinario federal. Esta es la introducción propiamente dicha. Y la introducción del recurso extraordinario federal tiene requisitos formales muy específicos que están específicamente previstos, tanto en la legislación como en la acordada. Y yo quería tratarlos un poquito simplemente para digamos, plantearles su actualidad. Hay algunos requisitos que tienen que ver con la forma propiamente dicha, ¿no? Y en tal sentido, lo que requiere el recurso extraordinario federal es que el escrito de interposición sea autosuficiente, es decir, tenga la debida fundamentación, tanto de la cuestión federal como del pleito. Tiene que ser autosuficiente, debe ser autofundado, no debe remitir a citas de páginas. Puede hacer referencia a páginas, pero el contenido argumentativo tiene que estar en el escrito. Y si ustedes me preguntan, ¿cuál es el requisito formal más omitido y que más genera rechazo a través de 280? Es la falta de debida fundamentación. ¿Esto qué significa? Que el recurso extraordinario debe ser escrito en clave cuestión federal. La cuestión federal debe ser la que comienza. Olvídense del cut and paste, olvídense de pegar la demanda y agravios y después la apelación. No, tiene que ser el núcleo la cuestión federal. Pero obviamente hacer un relato de la causa, pero a la luz de cómo la causa dejó sin tutela la cuestión federal involucrada. Yo en su momento, hace años, tenía una materia que era recurso extraordinario federal y la dábamos redactando recursos extraordinarios, porque exige una nueva visión, exige una relectura de la causa. Entonces, autosuficiente, autofundado. Y finalmente, los otros requisitos que tiene el recurso extraordinario federal son los que están previstos por la acordada 4, que es una acordada donde la Corte prevé algunos aspectos como que el recurso extraordinario federal tiene que tener carátula, como que tiene que tener un máximo de 40 páginas, que tiene que tener un máximo de 26 renglones por página. Y se ha cuestionado mucho esta acordada, que debe usar formato tamaño 12. Y se ha cuestionado mucho esta acordada porque se dice, ¿puede realmente la Corte ejercer estas potestades reglamentarias? Y si ustedes se fijan, cuando la Corte hace la fundamentación de por qué dicta este tipo de acordadas, van a encontrar muchas fundamentaciones, cita desde el Código Civil y Procesal, cita la Ley 4055, cita sus potestades internas, cita el artículo 113 de la Constitución, y en el voto de FAI dice, en realidad aquí lo que estamos haciendo es recopilar jurisprudencia ya existente sobre cómo debe ser el recurso extraordinario federal. Puede ser en torno a autofundamentación, en torno a debida fundamentación, en torno a la cuestión federal, pero con respecto a los renglones, páginas y formas de cita, eso es nuevo. Es nueva las exigencias. Y si ustedes analizan y tienen en las filminas, la Corte ha rechazado recursos extraordinarios porque la letra es menor a 12, y eso incluso abarca lo que sería la nota al pie, o sea, hay un gráfico, no pueden poner nunca letra menor a 12, ha rechazado recursos extraordinarios por exceder los renglones y por exceder las páginas. Ese criterio no lo van a encontrar aplicado de manera lisa y llana por los nuevos ministros, sobre todo por Rosati. Rosati no ha rechazado recursos extraordinarios por tamaño de letra o por renglones o páginas, pero sí lo van a encontrar en los ministros que firmaron la acordada, ¿no? Serían los en séptima que de Hayton y también aplicado por Rosenkrantz. Me parece igualmente que la acordada va a exigir una reformulación y que tal vez, no sé si va a perdurar en el tiempo, pero actualmente se sigue aplicando y van a encontrar notoria jurisprudencia que rechaza recursos extraordinarios por eso. Un detalle.
Cuando hablamos de 40 páginas, la Corte ha dicho que son hojas de cada página, entonces en total son 20 páginas doble faz. Tengan mucho el cuidado que les puede implicar rechazo del recurso extraordinario por ello. Y finalmente, el último punto que yo quería comentarle a los que son alumnos de grado es el rito certiorari. El rito certiorari es la facultad, o sea, ustedes interponen el recurso extraordinario, se corre traslado a la contraparte y finalmente el Superior Tribunal de la causa analiza la procedencia del recurso o no. Lo puede conceder o lo puede rechazar y si lo concede llega a corte, si lo rechaza, el recurrente puede articular queja que tiene menor cantidad de páginas y acceder a la Corte también. En cualquier supuesto, la Corte puede no revisar un recurso invocando el artículo 280. ¿Qué señala el artículo 280? Que la potestad de revisión del tribunal es una potestad discrecional, que la Corte puede no revisar el fondo cuando la causa es insustancial o intrascendente. ¿Qué significa intrascendente? Que no tiene un agravio federal muy marcado, que el agravio o la cuestión federal no afecta de manera notoria derechos en juegos, o insustancial es cuando ha habido jurisprudencia sobre el punto por parte de la Corte. Ese es un tema muy interesante para analizar, porque hoy en día está en debate si esa exigencia satisface el principio de igualdad y si esa exigencia o esa posibilidad satisface el derecho a una sentencia fundada. La Corte, ustedes tienen las filminas, ha considerado que el 280 es constitucional, ha analizado que no afecta el principio de igualdad ni afecta el derecho a una sentencia fundada, pero las voces se debaten de manera muy marcada. Andrés Gil Domínguez, por ejemplo, que es miembro de la Comisión Reformadora, ha señalado tradicionalmente que el 280 sería inconvencional. Entonces, la gran pregunta es si aceptamos o no una Corte que pueda decir esto no lo reviso porque no es trascendente, si pretendemos una Corte que revise todo, y cómo vamos a lograr en ese caso un accionar eficiente. Recordemos que la Corte está dictando 16.000 sentencias al año, 17.000 sentencias al año, y en algunos casos ya ha llegado a 25.000 e incluso 50.000 cuando estábamos en plena época de corralito. Aquí preguntan, la carátula no está dentro de la cantidad. Doctor Arguiniano, no está, es una carátula y 40 páginas. Si se pasa de líneas y no ha utilizado la totalidad, se rechaza. Sí, no, lo que usted dice al final, perdón, pero no es así. O sea, si usted trae 30 páginas de 30 renglones, se le va a rechazar igual. Son dos requisitos que corren de manera independiente, no se prorratea, es importantísimo ese punto. No tiene interés teórico, pero es importante porque le rechazan recursos. Bueno, me han quedado un montón de temas que quedan en el debate y solamente decir, así como breves palabras, el per saltum tiene un trámite específico en el 257 bis y siguientes. Para habilitar el per saltum es necesario acreditar de que no había otra medida más idónea, solamente procede contra decisiones de tribunales federales, no procede contra decisiones de tribunales penales y tengo que acreditar que existe gravedad institucional. Gravedad institucional es quizá uno de los temas más endebles. La misma Corte la ha señalado como zona de penumbra, la ha definido a sí misma como zona de penumbra. Imagínense si la Corte la define como zona de penumbra, pero solamente la Corte lo ha admitido en dos casos desde que está reglamentado, en el caso Rizzo, donde estaba en juego la conformación del Consejo de la Magistratura, y finalmente en nuestro último y gran caso Bertuzzi, donde la Corte dijo que estaban en juego procedimientos constitucionales que regulan la integración de tribunales que, como ha señalado la Corte, han sido inspirados en móviles superiores de elevada política institucional. O sea, para arbitrar el recurso extraordinario per saltum necesitamos que estén en juego las instituciones que hacen a la elevada política institucional de la Corte Suprema. Bueno, me gustaría dejarme un ratito más a preguntas, perdón por estos 24 minutos extras. ¿Alguna pregunta fuera del horario? ¿Ninguna pregunta? Bueno, creo, y ya siendo al cierre, ¿no? Perdón, doctor, ¿usted quería hacer alguna pregunta o cierro no, la...? Doctora, yo no, al contrario. Me parece muy linda la clase. Muy bien dada, muy bien, muy clara. Nos ha gustado mucho. Le quería decir que una vuelta un juez me dijo que le mirara la cara, le presenté yo una demanda y dice, mirame la cara.
mírame que uso lentes. Y dice, ¿cómo escribís en esta letra tan pequeña? Me dijo. Es decir, que también tiene un fundamento que a los que usamos lentes a cierta edad, la letra chica no la podemos leer. Y lo que se puede decir en 60 hojas también se puede decir en 15. Por Sí. lo que tiene, o sea, yo lo entiendo a esta edad como razonable. A ver. Es una barbaridad, pero a esta edad creo que es razonable. No es una barbaridad, doctor. Lamentablemente parece como una corte cuenta renglones, entonces se demerita. En realidad tiene que ver con la especialidad de la materia. O sea, aquí si uno quiere demostrar que está la cuestión federal en juego, no necesita ni 40 páginas, lo puede hacer en 10. Y la verdad es que muchas veces los recursos extraordinarios eran cut and paste. Se juntaba la demanda, la expresión de agravios, la apelación y así lo mandaban. Yo lo he visto. Y sin cuestión federal. Uno buscaba la cuestión federal y la rastreaba no. Y realmente es una gran cantidad de causas. Y los abogados siempre dicen, lo único que pido es que lo lean. Bueno, háganle recursos también leíbles. Obviamente que hay que leer porque es nuestro deber como funcionario. Yo trabajo en la Corte Suprema, es nuestro deber leerlo siempre. Aunque sea inleíble, hay que leerlo igual. Pero me parece que esto tiene que ver con la responsabilidad institucional de que se está excitando el máximo órgano jurisdiccional. El doctor Rosati hizo un artículo que salió en La Ley donde decía la diatriba entre el modelo de corte que queremos y explicó cómo los países como Estados Unidos no se habilita a cualquier abogado a litigar ante corte y se establecen exigencias de ese tipo. El único detalle con respecto a lo que usted decía es que en Estados Unidos cuando se dictó la acordada 4 ya se estaba exigiendo contar caracteres. En vez del límite de letras y de páginas, se estableció un límite de caracteres, lo que me parece más razonable, porque entonces se contabiliza y ya está, y no se está con la persona que de golpe puso una nota al pie, le quedó chiquito y con eso le rechazan el recurso extraordinario. La Corte tiene una válvula, el artículo 11, previsto por la acordada, que establece que la Corte, según su sana discreción, podrá establecer cuando la omisión de los requisitos no es óbice para el tratamiento de la causa. Y de hecho ha utilizado esa variable para garantizar tutela judicial efectiva cuando había supuestos de vulnerables o también cuando había impacto institucional. Por ejemplo, recursos extraordinarios deducidos contra fallos plenarios y ahí la Corte recurrió al artículo 11. Ahí era necesario que la Corte actúe más allá de las deficiencias procesales del recurso. Es como una reglamentación de la gravedad institucional. A mí me parece sano también eso. Pero como usted dice, es necesario respetar a la institución de que se trata y que si estamos hablando del máximo órgano constitucional, tomarse el tiempo y establecer un recurso que realmente gire en torno a la cuestión federal no es tan grave. Y es lógico. El único detalle es que me parece a mí que hubiese sido conveniente ampliar el plazo, porque se sumaron los requisitos, pero no se amplió el plazo. Y en Estados Unidos son 90 días para articular recurso. Entonces, claro, si se pudiera, pero el plazo está previsto en el código, entonces tampoco se podía modificar. Quizá una revisión sistemática permitiría hacer lo que usted dice, ¿no? Porque yo creo que si se ampliara un poquito más el plazo, se daría la posibilidad de la especialización de la materia, ¿no? Y a ver, hay que aprender a escribir poco y conciso. Bueno, hay que aprender a hablar también, ¿no? Porque me extendí media hora. Pero bueno, había muchos temas para tratar y la verdad es que para mí es un placer. La Universidad de Cuyo para mí tiene no solamente un perfil histórico muy importante, sino que hay grandes profesores que admiro y quiero que son de esa universidad, no solo a su padre, que no tuve la oportunidad de conocerlo, sino también al doctor Alejandro Pérez Walde, la doctora Gabriela Ábalos, así que estoy realmente muy entusiasmada de estar en la universidad y perdón si por eso me extendí más tiempo. Nicolás, no sé si vos querías hacer una pregunta, que habilitaste tu micrófono. Sí, yo quería hacer una pregunta y no sé si es una pregunta o un comentario. Viene bien la mención que hiciste a la posibilidad de una reforma sistemática o integral. Yo trabajo en los tribunales federales de acá de Mendoza en la parte penal y un supuesto que nos genera mucha incertidumbre, te diría, es el de la queja, porque digamos, el hecho de que la interpretación que se hace de que con la queja interpuesta la sentencia no queda firme, sin embargo, por el 285 del Código Procesal Civil es ejecutable, plantea una serie de situaciones que muchas veces son difíciles de resolver. Tiene incidencia respecto de la prescripción de la acción penal, hasta nos preguntamos si hay que comunicar el registro de reincidencia, para que te des una idea.
y nos encontramos de repente en una situación con un Ministerio Público de la Defensa que va en masa, en queja ante la Corte, cumpliendo instrucciones, y bueno, eso implica para nosotros que estamos acá abajo, digamos, una masa de sentencias que en una interpretación estricta no quedan firmes. La Corte, bueno, por supuesto las trata cuando puede y cuando entiende a su sano juicio que corresponde. Está claro desde mi punto de vista que la inmensa mayoría de estas sentencias no son, en realidad no revisten, o sea, están bien rechazados los recursos extraordinarios por parte de la Cámara de Casación, pero en la práctica se dan estas dificultades que tienen incidencias prácticas muy, muy palpables. Como te digo, condenados que pretenden que no se comunique una sentencia que para nosotros está firme, y sobre todo el tema de la prescripción de la acción penal, delitos con penas cortas, no sé si a lo mejor es como muy específico el supuesto, pero delitos con penas cortas, que entre que el Tribunal de Juicio dicta la sentencia como último acto interruptivo y la Corte rechaza la queja, pueden pasar a lo mejor más años que el término ese, y tenemos la paradójica situación de una persona condenada que a lo mejor cumplió toda la pena y después se declara extinguida la acción penal, ni siquiera la pena. Bueno, era, no sé si una pregunta o un comentario como para pensar también en lo que puede haber para reformar eventualmente, ¿no? Si no me equivoco, el código, el proyecto del código, claro, ¿cuál es el problema? Y es un punto que vos bien estás señalando. Este tema ha sido tratado por el anteproyecto del Código Civil y Comercial, y entonces se lo analiza en clave civil y comercial. ¿Por qué? Porque el recurso extraordinario federal está regulado en la Ley 48 y en el Código Civil y Comercial Procesal Civil y Comercial de la Nación. Y ahí la conveniencia de, coincido con vos, en la conveniencia de adoptar una ley, a mi entender, una ley que sería un código procesal constitucional que regule todos los procesos constitucionales y de esa manera permita darle a cada proceso constitucional su matriz propio, fuera de si se trata de la aplicación de un código civil y comercial, de un caso civil y comercial, laboral, penal o que fuere, contencioso administrativo. Porque ahí tenés el problema de que estás aplicando las pautas de la queja en un ámbito distinto al tuyo. Y me parece muy interesante lo que vos estás señalando. No sé si llegaste a leer el caso Farina de la Corte. No sé si lo llegaste a leer. Bueno, es un fallo, no te preocupes, no te sientas mal, son 16.000 al año, le puede pasar a cualquiera, pero es un fallo que salió en diciembre del año pasado, el 26 de diciembre, tiene que ver con la aplicación o la interpretación de las cláusulas relativas a prescripción de la acción penal por los tribunales locales. Esto tiene que ver con la Corte de Buenos Aires, pero la Corte Argentina se plantea de cómo la aplicación de estas normas pueden llegar a afectar la justicia pronta. Y obviamente se vincula al problema del trámite ante la Corte Suprema. Ahí hay un artículo que salió hace muy poco en La Nación de mi padre que cuestiona notoriamente, muy marcado, te lo recomiendo si te interesa, que cuestiona notoriamente cómo puede ser que haya determinados procesos que se extiendan tanto en el tiempo en la Corte Suprema. Sobre todo él habla de amparos, de habeas corpus, pero en este caso vos estás señalando de cómo el efecto de la queja ante la Corte impide hablar de una sentencia firme, y esto se prolonga al punto de acarrear la extinción de la acción penal por prescripción. Ahora, más allá de todo eso, estando una queja pendiente, sin que la Corte haya rechazado su admisibilidad, sí, la sentencia no es firme. No puede ser concebida firme, eso es verdad. Y es así, y no podés darle automatiz. Y darle a una sentencia no firme efectos de restricción de derechos, como una inscripción en residencia, etcétera, es afectar el artículo 18. El problema a mí me parece que está en un exceso en el abuso del recurso, en la falta de disposiciones que sancionen el abuso en los recursos, el abuso procesal, que generalmente es algo visto como muy nocivo y en realidad no, debería realmente existir una cultura de aplicar pautas relativas a las situaciones de abuso procesal. Eso que vos señalás ha sido cuestionado no en penal, pero sí en civil, en el caso Furlan, ¿no? Ese mérito recursivo permanente de determinados, por ejemplo, en el caso de los abogados del Estado, que genera una afectación a justicia pronta, a través de directrices que no tengan en cuenta la naturaleza de los hechos o las causas específicas, los casos específicos, ¿no? Eso está analizado en Furlan por la Corte Interamericana. Pero, en principio, estando articulada la queja, la sentencia es no firme y no podés darle efectos de sentencia firme en la restricción de derechos, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Claro, la Corte podría recurrir más a su mecanismo de declarar, o sea, la Corte puede dividir el pronunciamiento y pronunciarse sobre la admisibilidad de la queja
de manera separada a la ponderación de la procedencia del recurso. Entonces, es decir, hay queja, yo voy a tomar, y con eso te aclararía por ahí un poquito más, claro. Pero sin duda lo que sería necesario es una visión más restrictiva de las cuestiones federales, de tal manera que solamente se articulen ante Corte los casos en que realmente la Constitución exija una intervención de ese máximo tribunal. Estamos desandando años de sentencia de aplicación amplia de la doctrina de sentencia arbitraria. En la Corte estadounidense dicta 100 fallos al año como máximo, y a veces 70 y pico, en los casos de mayor activismo jurisdiccional, 120, me refiero a la Corte de Roosevelt, cuando la Corte se oponía al gobierno, ¿no? También en la Corte de Obama también se dio esa situación. ¿Cómo se llegó a eso? Por décadas de consolidación de las jurisdicciones locales. Y creo que eso nos haría muy bien, sobre todo en materia penal, consolidar las jurisdicciones locales. Pero es una cuestión de cultura jurídica de todos los operadores. No solamente de la Corte, sino también de los operadores locales, y una gran oportunidad de los superiores tribunales de justicia o de las instancias inferiores en la Cámara de Casación en materia penal. Ojalá que esto nos lleve con el tiempo a la consolidación de esas instancias. ¿Qué me refiero a consolidación? Que la sociedad se sienta que recibe tutela judicial efectiva con el accionar de la Corte Provincial o de la Cámara y no necesite culturalmente esa sentencia. Yo voy a llegar hasta la Corte, como le dice el abogado, ¿no? Yo voy a llegar hasta la Corte. Eso es una cultura que nos afecta. Te recomiendo sobre el punto el artículo de Rosati sobre esa diatriba y cómo los aspectos culturales influyen, y Farina, que tiene que ver con lo que vos señalás, ¿no? La afectación de la justicia pronta a través de aplicación indebida de lo que es las pautas de prescripción de la acción y la prolongación de procesos en torno al punto. Muy interesante. Pero muy interesante tu aporte, te agradezco mucho. Perfecto, no, muchas gracias a vos, clarísima y muy buen aporte. Gracias. No, gracias. Bueno, creo que todos estamos hablando en un momento de qué Corte queremos, qué Corte necesitamos, y nos olvidamos de las herramientas procesales. Me parece que pulir la herramienta procesal, diseñarla, mejorarla y actualizarla en clave de tutela judicial efectiva nos permitiría tener una Corte mucho más eficiente y unas supremas instancias de provincia y unas superiores tribunales en materia federal también más eficientes. Entonces creo que a veces debemos dejar de mirar el árbol de la composición de la Corte y apuntar más a la estructura procesal, a los andamiajes procesales que soportan a esos tribunales y darles un diseño no solamente constitucional, sino constitucional para garantizar la tutela judicial efectiva. Alguien quedó abierto, no sé quién es, no soy yo acá, pero ha sido un gusto compartir con ustedes y estoy a disposición por si quieren hacer alguna otra clase, lo que quieran compartir. Muchísimas gracias, Sofía. La verdad que ha sido exagerada tu generosidad. Llevamos 1:40 escuchándote y todos con muchísima pasión. Se nota que lo transmitís, que así lo vivís, así que te lo agradecemos muchísimo. No es fácil mantener un público atento durante tanto tiempo, así que, bueno, en nombre de la Facultad de Derecho, muchísimas gracias. Dardo, gracias también por la iniciativa y bueno, seguramente te vamos a estar molestando porque ha sido así, lo hemos disfrutado mucho. No, por favor, yo lo he disfrutado y un abrazo especial al doctor Pérez Walde. Usted sabe que quiero mucho a su familia, especialmente a su hermano, yo lo admiro muchísimo, además mi padre también es muy amigo, así que a plena disposición tanto de la familia Pérez Walde como de la Universidad de Cuyo. Para mí es un honor estar con ustedes. Muchas gracias, doctora. También voy a decir una cosa, María Laura Farfán es miembro del equipo de la cátedra, porque es un equipo esta cátedra, si no, no hubiéramos podido empezar en 7 días, igual que María de los Ángeles Bernardini, Facundo Díaz Araujo, Clarita Costa, Anabela Vidal, es decir, gracias a ese equipo formado por la doctora Ávaros, porque yo no lo formé, me prestó la doctora Ávaros, pudimos empezar en 7 días, así que eso se lo quería aclarar. Y le agradezco a toda la gente que ha participado en esta clase abierta. Hay gente de otras provincias y profesores de otras provincias que son muy prestigiosos. No quiero nombrar algunos para no omitir a otros. Doctora, muchísimas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes. Un abrazo, Carmen. Gracias a todos los que escucharon. Muchas gracias. Cuídense mucho, por favor. Un gusto, Sofía, hermoso. Un abrazo. Chau, hasta gracias. Chau, chicos.